Nuevo capítulo de preguntas y respuestas. Y te decía en el anterior que había acumulado unas cuantas para poder dejar grabados un par de capítulos respondiéndolas y que salieran mientras yo batallaba entre pañales, biberones y lloros en las primeras semanas de mi hija sobre la faz de la Tierra. Este es el segundo de esos capítulos, lo que significa que más o menos debería haberme puesto al día con las preguntas. Pero si mandaste una y no la he respondido, recuérdamelo, porque lo mismo se me ha traspapelado. Como siempre en estos capítulos, te quiero animar no solo a participar preguntándome a mí, sino también respondiendo a las preguntas de otros oyentes o complementando lo que yo diga, porque aunque yo tenga el morro suficiente como para aventurarme a responder casi cualquier pregunta, eso no significa que tenga buenas respuestas a todas. Puedes hacerlo enviando tu nota de audio de WhatsApp al 683-172-622 con el prefijo 34 si lo haces desde un número que no sea español. Y la verdad es que creo que ha sido muy buena idea esto de dejar capítulos preparados antes del nacimiento de la pequeña dictadora, porque no parece que vaya a tener mucho tiempo para hacer casi nada en las primeras semanas. Hay algo, eso sí, a lo que me niego a renunciar: a desayunar en condiciones. No te lo he contado nunca, pero siempre desayuno lo mismo. Tampoco creo que esto te sorprenda, porque me consta que muchos pensáis que soy un poco robótico, seguramente con razón. Cada mañana yo me tomo 2 tostadas de pan con jamón y tomate, muesli con leche y un par de piezas de fruta, sin café, que ya he dicho muchas veces que no me gusta. Últimamente, eso sí, mi desayuno ha mejorado sustancialmente porque un día empecé a comprar el jamón de Vitamina J, el patrocinador del capítulo de hoy. Y debo decirte que es el patrocinador porque fui yo quien les escribí. Hay productos y servicios que me gustan tanto que me encanta poder compartirlos con otros y a veces les contacto para ver si se animan. Así que aquí estamos. Y es que no es solo que el jamón de Vitamina J esté muy bueno, que lo está, sino que son una empresa de las que a mí me gustan, que intenta cuidar cada detalle. Crían sus cerdos en libertad en su propia finca de Huelva. Puedes hasta ver un vídeo en su web en el que realmente no pasa nada, solo están ahí comiendo bellotas tranquilamente. Maxi, su fundador, selecciona personalmente cada pieza y te la envía directa desde el secadero a tu casa en menos de 24 horas. Y no tienes por qué comprar un jamón entero, aunque yo lo he hecho y te llega perfectamente cortado a cuchillo y en sobres, sino que puedes comprar cantidades más pequeñas, también en sobres. Por tener, tienen hasta un servicio de suscripción, algo así como un jamón as a service para los que venís del mundillo de los negocios digitales. Vamos, que si te gusta el jamón, te animo a que te lances a probarlos. No te vas a arrepentir, ya verás. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Me parece que vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas de hoy hablando de política, sin anestesia ni nada. La pregunta es de Manuel. Hola Jaime, soy Manuel, de Madrid. Los que seguimos tu podcast tenemos interés en conocernos mejor a nosotros mismos, conocer el mundo que nos rodea, pues eso, modelos mentales, sesgos cognitivos, falacias lógicas, sistemas complejos, razonar desde primeros principios. Pues esos son temas que nos interesan, nos aportan valor a nuestra vida. Con la pregunta que te quiero hacer voy a intentar dar con lo que para mí es un poco el elefante en la habitación, el intentar extender al máximo ese valor añadido que este tipo de temas pues nos aporta a todos, ¿no? Intentar que afecte a la mayor parte de gente posible. Y es que quiero sacar el tema de la clase política, porque da la sensación de que los dirigentes públicos en general no tienen mucho interés por estos temas, o ese conocimiento lo usan de manera perversa para sus fines. Llama la atención ver cómo en los debates políticos, pues eso, llenos de falacias lógicas, como sus razonamientos muchas veces se anclan en sesgos cognitivos básicos, o cómo toman decisiones
y no tienen en cuenta efectos colaterales. Da la impresión de que no le dan importancia. Y es que la influencia de la clase política al final es total en nuestra vida, y por mucho que nosotros sepamos las falacias lógicas o sistemas complejos, de poco nos sirve si lo que luego nos representa por todo el mundo y lo que legisla no lo tiene en cuenta. Y es que damos por hecho que ya todo lo que hacen es para llegar al poder, para mantenerse una legislatura más, y no tienen en cuenta el largo plazo. Ya cumplen promesas, hacen una gestión pésima de los recursos, y hemos llegado a tal normalización que yo te mando este audio, que es muy crítico con este sector, y pues tampoco tengo miedo de ofender a nadie. Es como que todo el mundo lo hablamos en nuestras conversaciones privadas y todo el mundo lo sabe, que la clase política es así, ¿no? Puede ser un problema de incentivos, ¿no? Como diría Manger, que o bien las personas más competentes o que tienen esta buena intención no tienen los incentivos para presentarse a ser elegidos dirigentes públicos, o que bien los votantes no nos vemos incentivados para elegir a los más capaces. En cualquier caso, creo que es un problema sistémico. Así que bueno, esto me lleva a la pregunta: ¿qué tiene que ocurrir para que estos conocimientos que tratamos en este podcast, o que muchos conocimientos de este estilo, pues sean usados por los dirigentes públicos, que ese valor se genere afectando a la mayoría de la población? Claro, siempre a ser posible a corto plazo. No queremos esperar a que toda la población sea tan friki como nosotros, ¿no? Como tú dices. Y bueno, la segunda pregunta, vas a poder intuir mi respuesta a la primera pregunta, es: Jaime, ¿cuándo vamos a poder votarte a ti como presidente del gobierno? Nada más. Un saludo y muchas gracias. Menudo melón de 3 toneladas has abierto, Manuel. Por la primera pregunta, digo, no tanto por la segunda, que creo que puedo responder rápido, así que te agradezco el halago y empiezo por ella. Mira, si me hubieras hecho esa misma pregunta cuando tenía 15, 16, 18 o tal vez hasta 21 o 22 años, mi respuesta habría sido muy diferente. Por aquel entonces yo era mucho más politiquero, me interesaba mucho más la política, la seguía más de cerca y hasta pensaba que lo mismo algún día intentaba participar en ella. Después pasó mucho más rápido de lo que me habría imaginado, lo que creo que nos pasa a casi todos, el desencanto de entender lo poco que se parece la real a las películas, las series o incluso a lo que nos cuentan las noticias. Comprendí que en política lo que gana no es necesariamente la mejor idea, ni siquiera muchas veces la mejor presentada, aunque ayuda, sino que para llegar a tener ese poder hay que jugar a un juego al que simplemente no me gusta jugar. No se debate para buscar una verdad colectiva entre todos, sino que se hace para desprestigiar las ideas del de enfrente. Peor aún, muchas veces hay que defender ideas en las que uno ni siquiera cree, simplemente por diferenciarse de la posición de otros. Y ese desencanto siguió hasta hoy, que llevo más tiempo del que me gustaría sin votar. Así que me parece que yo no voy a ser un buen candidato para esto. Ahora, vayamos a la primera pregunta, a la que voy a tratar de darte una respuesta más o menos corta hoy, con algunas ideas sueltas, y elaborarla un poco más en un capítulo de esos de la estructura del mundo que tengo en mente para más adelante. Si has escuchado Nada que Ganar alguna vez, nos habrás visto a Javi, a Chris y a mí cuñadeando y opinando sobre muchos temas políticos. Y para su desesperación, y la mía también, siempre acabo haciéndoles la misma pregunta. Vale, sabemos todo lo que está mal, pero ¿cuál es la solución? Y me miran como si fuera un marciano o como si me negara a aprender, porque la conclusión suele ser que no hay una solución. Menos aún una simple y evidente. No hay una receta, no basta con apretar un tornillo o cambiar una pieza. Aunque me encantaría que más gente conociera muchos de los conceptos que tratamos en Kaizen, porque para eso lo hago y ojalá lo escuchen muchas más personas aún, no creo que sea un problema estrictamente de conocimiento. Tampoco es como si las falacias lógicas, por ejemplo, fueran algo nuevo. Hemos tenido literalmente miles de años para darlas a conocer. Tampoco sé si las cosas fueron mejor antes. Me pregunto muchas veces cuánta de la sensación que tenemos de que las cosas van a peor no es más que la frustración de entender que el presente nos es cada vez más ajeno, que es menos nuestro, porque se parece menos a lo que conocimos cuando nos formamos nuestro propio modelo mental del mundo. Las dinámicas sociales y políticas que nos rodean son a la vez, creo, causa y resultado de los tiempos que vivimos. La clase política es un reflejo de lo que colectivamente valoramos, premiamos y castigamos.
Y creo que está sufriendo una transformación, me parece similar a la de la prensa. Cada vez está más convertida en una forma de entretenimiento, porque es lo que celebramos y lo que premiamos entre todos. Hasta el punto de que mi sensación es que la actualidad política se alimenta cada vez más de problemas autogenerados, de polémicas y discusiones que no tienen más objetivo que el de obligarnos a cada uno de nosotros a tomar partido por cosas que muchas veces ni nos van ni nos vienen. Esto no significa que no haya problemas reales y tampoco que no se traten desde la política. No quiero decir que no haya gente capaz, honrada y con ganas de mejorar el mundo en política. La hay, conozco a algunos. Pero creo que a la vez la demanda constante de novedades a la que exigimos a los medios e incluso a los políticos hace que los pocos temas realmente fundamentales que tenemos que tratar acaben enterrados en una montaña de debates estériles e innecesarios. En fin, lo voy a dejar aquí, pero prometo que retomaremos el tema en más detalle con un capítulo específico, casi seguro antes de que acabe la temporada. Y vamos ahora con Íñigo, que viene con un tema completamente distinto. Él trae un modelo mental que es uno de mis favoritos. Buenos días, Jaime. Soy Íñigo, soy un oyente de tu podcast que vive en Manchester desde hace 10 años y la verdad es que tu podcast me gustaba mucho. Te he mandado antes algún email con comentarios al respecto y en esta ocasión me apetece dejarte esta nota de voz para darte una idea sobre un modelo mental que creo que puede producir una serie de capítulos muy interesantes. El modelo mental en cuestión es el de el mapa no es el territorio, que así en general suena como muy simplote, muy fácil de entender, pero creo que la oportunidad para esa serie de episodios estaría en torno a lo que son las expectativas que tenemos los seres humanos, o más bien lo que nos pensamos que son las cosas y lo que luego en realidad son, ¿no? El mundo, como bien sabes tú, y es uno de los principales temas de Kaizen, es la complejidad. Es un mundo muy complejo y yo creo que cada vez más. Me parece un tema muy interesante. Siendo más prácticos, cosas que creo que podrían comentarse en esa serie de episodios. Uno es, por ejemplo, una experiencia personal que yo tuve en el mundo del deporte. Estuve trabajando en un equipo profesional hace unos 10 años. Y yo nunca había tenido experiencia en ese sector. Y es la diferencia de cómo uno ve, por ejemplo, el mundo del deporte. En mi caso fue un equipo ciclista con el cual estuve en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, en la Vuelta a España, con respecto a lo que uno veía como aficionado, ¿no? Y la diferencia. Y luego, otro par de comentarios sobre esta serie. Creo que también daría para un episodio del mapa no es el territorio, cómo funciona el poder, ¿no? Yo creo que en uno de los emails que te mandé te comentaba el libro de Yanis Varoufakis, Adults in the Room, porque yo lo leí en inglés en su momento. Y es un libro esencial para cómo funcionan las trastiendas del poder, ¿no? Y de cómo esas cumbres del FMI o de la Unión Europea, una cosa es el mapa del territorio que nos dan y otra cosa es cómo funcionan. Y luego también el último aspecto que diría en torno a esta serie de El mapa no es el territorio, las grandes empresas, ¿no? Como uno tiende a pensar que si va a trabajar para Google o Facebook va a ser todo perfecto, y yo he tenido experiencias un poco en ese sentido, y de cómo cree uno que hay sitios donde todo encaja y son maquinarias súper engrasadas y sincronizadas, y luego la realidad no es esa. Y bueno, ya me despido y que espero que este tema de las expectativas de los seres humanos frente a la realidad, con el modelo mental del mapa no es el territorio, te pueda resultar interesante. Un gran abrazo. Recojo tu guante, Íñigo, y seguro que este modelo mental cae de nuevo por aquí, porque coincido en que es muy relevante. Tanto que, en el fondo, ese es en gran parte el mensaje del libro que he escrito, La realidad no existe. Para quien no lo conozca, el modelo digo, porque con el libro he dado bastante la tabarra, aunque lo he mencionado en alguna ocasión, este modelo mental suele definirse así, con la frase que ha usado Íñigo de que el mapa no es el territorio. Pero también se puede ver como una de mis frases favoritas, que repito mucho. Todos los modelos son erróneos, aunque algunos son útiles. Un modelo no deja de ser una simplificación de la realidad. Un mapa, por ejemplo, es una simplificación de un territorio. Y representa ese territorio, y es útil porque la manera en la que lo hace nos permite orientarnos por él, saber dónde está el agua o a cuánta distancia del pueblo más cercano estamos. Claro,
que en el mapa faltan muchas cosas. No salen los baches del camino, ni se actualiza con las serpientes que podemos encontrar o con cómo el paisaje cambia con las estaciones. Algo parecido sucede con una partitura, que es el modelo de una melodía, pero que no recoge cómo va a sonar según quién la interprete o qué instrumento se utilice, o con las cuentas de una empresa, que reflejan su funcionamiento financiero, pero no nos dicen nada de cómo de contentos están sus empleados. En todos estos casos da bastante igual que el modelo no sea perfecto, porque sabemos que carece de todo eso, y por lo tanto ajustamos nuestras expectativas al respecto. El problema es que muchas veces usamos un modelo asumiendo que es fidedigno o preciso. Y como decía, en el fondo de eso va el libro, porque lo que cada uno de nosotros pensamos que es la realidad, lo que creemos que nos sucede o las razones por las que otros actúan de determinada manera o la imagen que nos formamos del mundo, en definitiva, no dejan de ser modelos que construimos nosotros mismos y lo hacemos partiendo de información imperfecta e incompleta que además distorsionamos al interpretarla. Pero bueno, tras esta autopromoción poco disimulada, aunque espero que relevante, vamos a por el siguiente audio. Y si antes era Manuel el que traía 2 temas de peso, en este Álvaro trae otro buen melón. Hola Jaime, muy buenas. Bueno, mi nombre es Álvaro, soy de España. Y bueno, lo primero que quería hacer era darte las gracias y la enhorabuena por este podcast porque, wow, se aprende un montón y también inspira. Así que gracias de verdad y de corazón. Me ha acompañado mucho en muchas situaciones de mi vida. Así que gracias. Te quería traer un tema, no sé si para tratar en el podcast o para saber tu opinión o bueno, un poco para ponerlo sobre la mesa. Y este tema es sobre, vamos a ponerle el nombre de terapias alternativas o pseudociencias, un poco cosas que se hacen fuera de la ciencia, vamos a ponerlo, o fuera del conocimiento científico. Yo te pongo ejemplos, aunque sabes que nunca se puede generalizar y no se pueden meter todas dentro de la misma bolsa porque seguramente que haya cosas muy distintas dentro de ellas. Homeopatía, Reiki, mindfulness y meditación, registros acásicos, constelaciones familiares, todo este mundo que se aparta un poco de la ciencia, pero que yo tengo, vamos a llamarle intuiciones, de que algunas de ellas, por supuesto que son un fraude, pero creo que algunas la ciencia todavía no ha llegado a explicar su funcionamiento y creo que tocan cosas que pueden ser muy interesantes o cosas que aún no sabemos. Como que vemos resultados y creemos que funcionan y tal, pero no sé, se queda un poco en el aire porque, como digo, la ciencia todavía no ha llegado a explicar pues algunos fenómenos. Así que nada, quería saber un poco tu opinión sobre esto y nada, simplemente eso. Aportar siempre distintos puntos de vista y que entre todos enriquezcamos un poco más Kaizen. Tengo que decir que cada vez que he hablado en el podcast de estos temas, aunque fuera de manera tangencial, alguien se me ha enfadado. Y me temo que esta vez se me van a enfadar más, pero bueno, vamos a por ello. Entiendo lo que dices, Álvaro, y como creo que respondí en cuanto al cambio climático en la anterior edición de Preguntas y Respuestas, y relacionándolo también con las vacunas del COVID, pienso que la ciencia no puede ser algo monolítico y que, en ocasiones, tal vez algunos hemos podido pecar de no admitir críticas razonables por el simple hecho de que pudieran ir en contra del consenso científico del momento. A título individual, además, creo que para cualquiera de nosotros es difícil muchas veces saber en qué creer y en qué no creer. No es nada fácil ponerse a buscar papers científicos, entender las metodologías que hay detrás y formarnos una opinión por nosotros mismos. No es ni fácil, ni práctico, ni nada por el estilo. Lo ideal, creo, es tener una mentalidad escéptica, aunque abierta a la novedad y a la crítica, pero eso es realmente complicado. Ahora bien, creo que debemos distinguir entre 2 escenarios. Y ahora vamos llegando a lo de que se me enfade la gente, porque una cosa es que la ciencia no alcance a explicar un fenómeno que observamos y otra que no se observen cuando tratemos de replicarlos. Y me explico. Pensemos en el Reiki. Una cosa sería que no supiéramos explicar el mecanismo por el que alguien, imponiendo sus manos, cura a otra persona, si sucediera.
Y otra muy distinta es que cuando se han intentado replicar de forma rigurosa y repetida esas curaciones, no se hayan producido o lo hayan hecho con una tasa de éxito menor o igual a la de un placebo. Yo no soy un experto en estos temas, pero hasta donde yo sé, en la inmensa mayoría de los casos que mencionas, homeopatía, reiki, constelaciones familiares y cosas de esas, el problema es el segundo, que no replican. Es decir, que cada vez que se han intentado hacer ensayos medianamente rigurosos sobre el tema, no se han observado los beneficios que en teoría tienen esas actividades. Personalmente no me gusta hablar de terapias en esos casos. Hay, creo, eso sí, una excepción que también mencionas, la meditación. De nuevo, no soy un experto, pero según leí en su día, me parece que sí se han observado beneficios replicables en quienes la practican. Hablo de memoria, así que me puedo equivocar, pero creo recordar que, por ejemplo, era beneficiosa en el tratamiento de la ansiedad, a un nivel equiparable a otras actividades, eso sí, como pasear por el campo o hacer deporte, me parece. Pero había evidencia, al fin y al cabo. También leí en su momento un libro de Mario Alonso Puig que se llamaba Tómate un respiro y que era una especie de introducción al mindfulness. Y en él mencionaba otros estudios que se habían hecho sobre la meditación con beneficios más llamativos. Honestamente, no sé cómo de rigurosos eran esos estudios en particular, pero si te interesa, quizás sea un buen punto de partida. Al final, creo que todo esto pasa por ejercitar el pensamiento crítico y ser capaces de aplicárselo tanto a aquello que no tiene consenso científico como al propio consenso científico, que es más difícil de decir que de hacer, pero bueno, ese creo que debería ser el objetivo. Si quieres profundizar en esta forma de pensar, le dediqué un par de capítulos, el 87 y el 94, hablando de los consejos de dos gigantes como Carl Sagan y Richard Feynman. Espero haberte respondido más o menos. Vamos ahora con un audio de Antonio, que me lanza dos preguntas cortas y algo más sencillas que estas últimas. Hola Jaime, soy Antonio de Valencia. Lo primero, agradecerte de corazón todo el aporte que nos das a diario o semanalmente con tus audios y notas del programa. Y ahora quería hacerte un par de preguntas o de cuestiones. La primera sería si en algún momento te planteaste en los inicios o posteriormente hacer el podcast en inglés con miras a poder ampliar la audiencia. Y una segunda cuestión sería, para aquel que, por ejemplo, acabara de aterrizar ahora en Kaizen, ¿qué dos programas tuyos, uno de entrevista y otro de no entrevistas, le recomendarías como punto de arranque o resumen de lo que es tu podcast? O quizá esos dos episodios de entrevista y de no entrevista que más orgulloso te sientas y que, bueno, si pueden reflejar mejor el podcast, pues estupendo. Esas serían un poco mis dos cuestiones. De nuevo, agradecerte todo el trabajo y un saludo. La primera es bastante más fácil de responder que la segunda. Sí, he pensado en varias ocasiones en hacer el podcast en inglés o incluso en los dos idiomas a la vez. Por separado, claro. Pero siempre me han echado para atrás dos cosas. La primera es que en el mundo del podcast en inglés hay muchísima competencia y además hay otros podcasts hechos por nativos que tratan temas relacionados de una forma u otra con lo que yo suelo tratar en Kaizen. En cambio, cuando empecé, no fui capaz de encontrar absolutamente nada similar en castellano, con lo cual la decisión era sencilla. El segundo motivo es que, como creo que he dicho alguna vez, para mí Kaizen es casi una tarea artesanal y me gusta que sea así. Me gusta elegir las palabras y las expresiones que voy a usar, jugar con la entonación de la voz, de vez en cuando hacer algún guiño con la música o con fragmentos de películas o cosas así. Y todo eso suele conllevar bastantes correcciones cada vez que grabo. Por ponerte un ejemplo tonto, si me trabo un poco con una palabra, tiendo a parar y volverla a grabar. Y claro, si a eso le añado una dimensión más, como la del inglés, mi tendencia al perfeccionismo seguramente podría acabar conmigo. Dicho lo cual, no es una idea que haya descartado del todo y, de hecho, seguramente esta misma temporada haga un pequeño experimento con una entrevista en inglés. Os iré contando. Respecto a los capítulos que destacaría o recomendaría,
La verdad es que me pones en un brete. Es un poco como elegir entre papá y mamá, o entre, no sé, tus 2 o 3 hijos, o los que tengas. Normalmente, cuando alguien me hace una pregunta parecida, le respondo con otra pregunta. ¿Cuáles son tus intereses? Y según si le gusta la economía, la psicología, la música o, no sé, la historia, le recomiendo empezar por uno u otro. Además, sucede algo curioso. Algunos de mis capítulos preferidos no son de los que más éxito han tenido, precisamente. Pero bueno, no quiero escaquearme de la pregunta, así que te voy a responder de 2 maneras. Primero, por dónde ibas tú, por cuáles son los capítulos más representativos de Kaizen. Si hablamos de entrevistas, por las reacciones de los oyentes, diría que tanto la de Javi González Recuenco como la primera de Ramón Nogueras no solo gustaron mucho, sino que son muy arborescentes, muy generalistas y encajan bien con la filosofía del podcast. Y en cuanto a capítulos sueltos, yo suelo recomendar empezar por los de modelos mentales o por aquel de la especializaciones para los insectos, porque creo que son también muy representativos. La segunda forma de responderte sería recomendar algunos capítulos que a mí personalmente me gustan más. Y creo que me iría a 2 o 3 muy distintos. Uno sería aquel de el camino íntimo de nuestra locura, otro el de la mirada del lenguaje y luego, por supuesto, yo creo que, al menos con la lata que doy con el tema, el de Foster Wallace, el del agua en la que nadamos. Y luego quizás recomendaría alguna serie. No sé si me atrevería con la serie que le dediqué al tiempo, porque a mí me gusta, pero me consta que fue demasiado dura en ocasiones para parte de la audiencia, pero si no, quizás sobre la felicidad. La serie sobre la felicidad creo que es un buen punto para arrancar. Los dejo todos enlazados en las notas del capítulo por si quieres volver a escucharlos. Bueno, vamos a volver por un momento al tema del cambio climático, porque Bernabé trae otra pregunta facilita. Hoy os ha dado por los melones de proporciones bíblicas, está claro. Hola Jaime, quería hacerte una pregunta enlazando con otra pregunta de un otro oyente en un anterior programa de preguntas y respuestas sobre el cambio climático. Él exponía la duda sobre si podíamos estar seguros que el hombre tenía la culpa del cambio climático. Yo estoy de acuerdo con tu opinión, en la que parece que hay suficiente evidencia científica que muestra que sí, que debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero está habiendo un cambio climático y que no estamos lejos de llegar a un punto en el que, a uno de los límites que no sabemos qué puede pasar y que puede tener consecuencias inesperadas y, por supuesto, indeseadas, ¿no? Partiendo de que esa base, la aceptamos como verdadera, creo que está claro que hay que reducir o eliminar completamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos países han hecho anuncios de que quieren llegar a un sistema de emisiones neutras de carbono, es decir, eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero durante 2050, 2060, ese periodo más o menos. Son bastantes países que contribuyen, creo que al 70-75% de todas las emisiones de CO2, que entre ellos, por ejemplo, está también China, Estados Unidos, por supuesto la Unión Europea y demás, ¿vale? Por eso, para llegar a conseguir este objetivo, hay que cambiar completamente todo nuestro sistema energético, ¿no? Desde que la forma en que generamos la electricidad, cómo nos movemos, la calefacción de los edificios, la forma en la que producimos todos los bienes, desde comida hasta aceros y cementos y coches y todo. Porque yo creo que esto es uno de los retos importantes que tenemos este siglo y mi pregunta hacia ti es ¿cómo ves este cambio y cómo ves de realista los objetivos que hay o si crees que durante este siglo, digamos durante los próximos 40 años, podremos decir que hemos llegado a acercarnos a ese objetivo o estaremos como ahora quemando combustibles fósiles? Sé que es una pregunta difícil, que además se puede responder desde distintas perspectivas, desde una perspectiva tecnológica, de si tenemos la tecnología suficiente, de si seremos capaces de desarrollarla e implementarla en ese periodo de tiempo, y desde otra perspectiva más social, en la que esto va indudablemente a traer cambios y a lo mejor en algunos países, sobre todo los países desarrollados como los occidentales, puede que tengamos que empeorar o bajar un poco cambiar un poco la forma de nuestras formas de vida, en cómo nos movemos, o si a lo mejor hay que reducir el número de viajes o reducir el consumo de carne. Así que por todo ello, me gustaría conocer tu opinión y muchas gracias por el podcast que haces, me gusta bastante, lo sigo con asiduidad y es un placer escucharte cada vez que sacas un nuevo podcast. Un saludo.
En realidad, yo creo que hay varias preguntas en tu audio, Bernabé, porque, como tú bien dices, se puede aproximar desde distintas perspectivas. Es más, es lo que algunos autores llaman un wicked problem o problema retorcido, porque es un problema complejo en el que hay numerosos agentes implicados, con incentivos y soluciones deseadas diferentes, y para el que, obviamente, no hay una receta que podamos aplicar fácilmente. Dicho lo cual, sí te lanzo algunas ideas sueltas como reacción y también animo a todos los oyentes a contribuir. Lo primero es que no sé si los objetivos que se han fijado muchos países son razonables o no. Lo que sí sé es que desde que tengo memoria del asunto, al menos desde el protocolo de Kioto, que si mal no recuerdo fue hacia 1996 o 97 o por ahí, llevamos dándole patadas para adelante al tema. Se hacen progresos, pero siempre menos rápidos de lo esperado, y eso nos lleva a rebajar los objetivos y a retrasar los plazos. Y lo cierto es que no veo ningún indicio de que vaya a dejar de ser así, entre otras muchas cosas porque me parece que esta forma de actuar es casi inherente a la naturaleza humana. Hemos hablado en el podcast en el pasado de dos conceptos que encajan muy bien aquí, el descuento hiperbólico y la aversión a la pérdida. El descuento hiperbólico es ese mecanismo que nos lleva a asumir en el presente compromisos futuros sobreestimando nuestra capacidad para cumplirlos. Tendemos a ser poco realistas con nuestras capacidades futuras, como saben la mayoría de los estudiantes que van poco a poco retrasando ponerse a preparar ese examen tan importante que tienen hasta que les pilla el toro. Nos ha pasado a todos. Y la aversión a la pérdida es eso que hemos dicho muchas veces, de que a los humanos perder algo nos duele el doble de la satisfacción que nos da ganarlo. Y esto se relaciona con la resistencia al cambio que tenemos. No nos gusta nada cambiar. Y eso a mí me hace pensar que esta dinámica va a seguir siendo similar. No creo en el decrecionismo voluntario. Honestamente no nos veo renunciando a vivir como vivimos, ni tampoco veo a muchos políticos siendo capaces de imponernos cambios realmente drásticos en la manera de vivir, por los mismos motivos que comentaba en la respuesta a Manuel. Así que creo que esto nos deja dos salidas. O la situación se agrava tanto y de una forma tan evidente que el miedo nos impulsa a cambiar, o, y esta es mi esperanza, no mucha pero algo tengo, alcanzamos una nueva revolución tecnológica que nos permita afrontar el reto de una forma diferente. Hay quien habla de que estamos a las puertas de un mundo con energía casi infinita y casi gratuita, ya sea por el despliegue masivo de placas solares, por la vuelta a la energía nuclear o por alcanzar ese fuego infinito del que te hablé en el capítulo 119, la fusión nuclear. En un escenario así, tal vez simplemente podamos invertir mucha de esa energía en recapturar gases de efecto invernadero de la atmósfera. Podríamos estar hablando de esto durante horas, pero lo voy a dejar aquí y a ver qué opinan los demás. En fin, vamos a ir rematando con 3 audios más cortos con recomendaciones y reacciones a distintos temas. Empezamos por Adán, que trae algunas referencias sobre algo que sé que gusta mucho a la audiencia: la complejidad. Hola Jaime, ¿qué tal? Mi nombre es Adán y te mando este mensaje desde Cádiz. Soy entrenador de hace ya unos cuantos años y he seguido con mucha atención sobre todo los últimos posts que has hecho, las últimas publicaciones sobre complejidad. Quería recomendarte a una autora, una investigadora que es Natalia Balaguer, que es la directora del grupo de investigación de Complex System in Sports, porque para yo que me dedico al mundo del entrenamiento, el estudio del cuerpo y del aprendizaje y el desarrollo motor a través de los sistemas complejos dinámicos ha supuesto todo un cambio de paradigma en los últimos años. Y el grupo de investigación que lleva Natalia tiene muchísimos estudios muy interesantes que han cambiado básicamente la forma en la que nosotros nos planteamos los entrenadores, la forma tanto que la gente puede desde perder peso hasta recuperarse de una lesión o afrontar un proceso de recuperación de un dolor crónico, por ejemplo. Dentro de su grupo también te quiero recomendar a otra persona que es Carlota Torrens, que dentro de esta misma línea también, pero se dedica sobre todo al estudio de la creatividad dentro del mundo del deporte. Y tiene un libro muy interesante que sacó el año pasado que se llama A mi musa me la invento yo, que ella misma se pone como constreñimiento para el desarrollo del libro el seguir la letra de una canción en cada capítulo de Jorge Drexler. Además el libro es muy interesante incluso para gente que quiera ver los conceptos básicos sobre complejidad como la autoorganización o los constreñimientos, te lo va explicando dentro del mundo de cómo desarrollar, digamos, esa creatividad. Poco más. Un abrazo grande y muchas gracias por tu podcast.
No conocía a Natalia ni a Carlota, pero me parecen temas fascinantes, así que cotillearé seguro. Muchas gracias por la recomendación, Adán. Vamos a seguir con Tomás, que nos trae 2 buenas reflexiones a raíz de los capítulos sobre el diálogo interior. Hola Jaime, soy Tomás, escuchante del podcast Kaizen, por supuesto, y seguidor desde prácticamente el inicio. Y bueno, pues aquí estoy todas las semanas esperando a que lances un nuevo episodio. Hablando de episodios, acabo de escuchar el podcast de la segunda parte del diálogo interior, y nada, me han venido 2 ideas más que probablemente puedan ayudar también a tener mejores diálogos internos. Una cosa que me funciona a mí, que bueno, no voy a dar consejos a nadie, pero es algo que me funciona a mí y que creo que puede ayudar a otros también, es la música, ¿vale? Para mí es una parte fundamental de mi vida, porque bueno, aunque sea ingeniero y trabaje en ello, también soy músico y me considero músico, pero en la parte de ocio, y me encanta tocar, ¿vale? La trompeta, la percusión, pero es que además el baile también es una parte fundamental. Entonces el disfrutar con la música me parece que ayuda muchísimo a ese diálogo interno. Y por otra parte, también lo he comprobado por mí mismo, porque yo también tengo bastantes diálogos internos, es que un pensamiento malo, tras haber realizado ejercicio físico, se convierta en algo más trivial, ¿no? Quiero decir, ese pensamiento ya como que pasa a un segundo plano, ¿no? Y se le da menos importancia o la importancia que debería tener en un principio, pero que tras ese ejercicio físico pues se ha rebajado, ¿no? Y nada, gracias por ese podcast, que creo que bueno, pues ayuda también a esos diálogos internos. Sigue así, un saludo y hasta pronto. Pues poco que añadir por mi parte, Tomás. Creo que ambas cosas, tanto la música como el ejercicio físico, cumplen varias funciones a la vez. Para empezar, enfocan nuestra atención y pueden llevarnos a estados de flow. Pero además, especialmente en el caso de la música, nos pueden conectar emocionalmente con recuerdos o con sensaciones. Así que, completamente de acuerdo. Y vamos a terminar hoy con una recomendación musical, en este caso de Iván, desde México, que nos habla de la muy recomendable música de Juan Salvador Gaviota. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bueno, saludos desde acá, desde México. Felicidades por la bebé. Se me había pasado, ya tengo rato oyéndote nombrar que ya tienen a la bebé en Nada que Ganar y en Kaizen. Y bueno, se me había pasado mandar la nota de voz felicitando. Acabo de escuchar el episodio en el que inicias con el libro de Juan Salvador Gaviota. Y bueno, no sé si has escuchado la banda sonora de Neil Diamond. Yo recuerdo haberla escuchado 1.000.000 de veces y creo que no estoy exagerando. Cuando estábamos niños allá en la casa, mi hermano y yo lo escuchábamos a cada rato una y otra vez. Era como que, bueno, muy raro unos niños de no sé, 7, 8 años oyendo Neil Diamond. Demasiado freak para un niño pequeño estar oyendo esa música. O sea, es un instrumental así, como decimos en Venezuela, así muy pangola. Pero está muy bueno. Está muy bueno. De hecho, leí que ganó el Grammy en su época, por allá en el 73, 74, cuando salió, como banda sonora de la película del libro de Juan Salvador Gaviota. Bueno, recomendación para ver si te da chance de oírlo, estaba muy bueno. A mí me gusta, todavía lo oigo y uno lo oye con nostalgia, pues dice, coño, mira, hace un montón de tiempo por allá, en finales de los 80, oyendo esos discos que ya tenían casi 20 años. Dale, pues bueno, que la pasen muy bien. Saludos a toda la gente por allá de Nada que Ganar y de Kaizen nada más estás tú. Y bueno, chévere pues, saludos. Y hasta aquí preguntas y respuestas. Espero que te haya gustado. La semana que viene volveremos con otro tema, como es habitual, pero dentro de un tiempo tocará nueva edición, así que vete mandando tus audios si quieres.
Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que lo agradezco mucho de verdad, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Un montón de cosas. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast y en capítulos como el de hoy, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.